¿Te imaginabas que varias famosas actrices del cine de ficheras protagonizaron los excesos más turbios y escandalosos de toda la época? Historias muy oscuras de películas mexicanas, que estuvieron ocultas durante muchísimos años. Entre tantas fiestas que nunca terminaban, contratos llenos de trampas, amoríos prohibidos y decisiones al límite, estas grandes figuras llevaron su vida íntima y laboral a unos extremos que hoy mismo siguen provocando un impacto tremendo en la farándula. Lo que ocurría lejos de las cámaras superaba por mucho cualquier escena atrevida en la pantalla. Y oye, quédate hasta el final, porque nuestra última protagonista no solo acabó perdiéndolo absolutamente todo, sino que terminó envuelta en un escándalo que marcó para siempre al cine mexicano. Desde el primerísimo día, Lin May no llegó a estas películas de ficheras para insinuarse. Ella llegó para arrasar con todo. En los pasillos de los míticos estudios Churubusco, la gente murmuraba que no lograba separar la ficción de la realidad y que su actitud tan provocadora jamás terminaba tras escuchar el grito de corte. Su gran fama no creció solamente frente a la cámara. Creció en camerinos, en fiestas privadas y rodajes donde las normas simplemente no existían para ella. En varias películas, los técnicos de actores aseguraban que Lin imponía ciertas condiciones bastante extrañas antes de grabar algunas escenas atrevidas. Todos murmuraban sobre visitas nocturnas a los camerinos ajenos, botellas de alcohol circulando desde muy temprano, y una actitud que casi todos definían como algo insaciable. Una vez, el mismísimo Alfonso Sayas la encaró bastante enfadado, reclamándole que sus constantes caprichos estaban frenando todo el rodaje. Según los presentes, Lin soltó una carcajada y le respondió que este cine de adultos no era para monjas. Lejos de las cámaras, su polémica fama se disparó muchísimo más. Varios productores afirmaban que Lin prefería firmar sus contratos en fiestas clandestinas, donde el ambiente se descontrolaba por completo. Varios colegas de reparto confesaron que le encantaba usar su atractivo para dominar al resto, y que gozaba muchísimo incomodando a cualquiera que intentara ponerle algún límite. Un actor secundario recordó años después que Lin siempre lanzaba esta frase: "Aquí el cuerpo es quien manda. Y el que se asuste, que se largue". También se rumoreaba que mantenía romances cruzados con miembros del propio elenco y también del equipo de grabación, creando muchísima tensión en el ambiente. En varias películas, los celos entre colegas se volvieron tan pesados que el director tuvo que reorganizar las tomas para evitar una pelea a golpes. Mira, para Lin May, el escándalo nunca fue un accidente, era la base de su juego. Cada nuevo chisme solo agigantaba esa leyenda salvaje que ella misma se encargaba de avivar día tras día. Desde el instante en que Rosy Mendoza debutó en este famoso cine de ficheras, dejó clarísimo que no venía a ser una extra del montón. En los estudios de grabación, todos decían que su verdadero espectáculo arrancaba lejos de las cámaras, justo al apagar los focos y cuando la atmósfera se ponía pesada. Su actitud tan provocadora no era ninguna coincidencia. Era un arma muy afilada que utilizaba a propósito para dominar las situaciones, tratos y los secretos de la película. Mientras grababan aquellas taquilleras comedias eróticas, varios empleados juraban que la increíble Rosy siempre aparecía en el set escoltada por hombres misteriosos sin créditos en pantalla. Productores veteranos contaban que a ella le fascinaba negociar sus escenas más subidas de tono en reuniones privadas, donde el alcohol fluía libremente. Una vez, Rafael Inclán la encaró en persona. Bastante harto, le recriminó que su actitud estaba provocando roces muy absurdos entre los actores. Los presentes cuentan que Rosy, sin pestañear siquiera, le soltó que así funcionaba el negocio, y que si a alguien le molestaba, ahí tenía la maldita puerta. También era famosísima por seducir a sus compañeros casados, simplemente para disfrutar del morbo y la tremenda tensión que se respiraba luego unas grabaciones. Un asistente de cámara recordó que ella lograba transformar una simple pausa de grabación en un auténtico circo. Siempre estaba en el centro, rodeada de muchachitos y operarios que competían a muerte por su atención. Ella solía repetirlo, entre risas y medias verdades. Aquí nadie es ningún santo, solo cuenta quién sabe fingir mejor. Con los años, su fama imparable de fiestas y excesos terminó convirtiéndose en una parte indiscutible de su personaje. Cualquier director sabía que contratar a Rosy implicaba retrasos brutales, broncas y rumores constantes. Pero oye, también irradiaba una intensidad que mantenía a todo el equipo de grabación en alerta máxima. En aquel cine de ficheras, fíjate, Rosy Mendoza no solo fingía la provocación,
La usaba como un arma de poder real, dentro y fuera del plató. Luego, con Wanda Zeus, todo el cine de ficheras descubrió a una mujer que convertía el exceso en un espectáculo ininterrumpido. Desde el minuto 1, quedó clarísimo que no diferenciaba su trabajo provocador de su vida íntima. En los estudios de grabación, se murmuraba que su energía era inagotable. Y ojo, mientras otras estrellas del cine mexicano cuidaban su imagen ante la prensa, ella adoraba ver su nombre protagonizando puros rumores, escándalos mediáticos y fiestas salvajes y decisiones locas. Durante varios rodajes de la época, asistentes y maquilladores juraban que Wanda transformaba cada pausa entre tomas en una fiesta improvisada, donde las copas y el tonteo eran el pan de cada día. Su reputación de estrella sin filtro se disparó. Una vez, el actor Jorge Rivero la enfrentó, echándole en cara que su actitud estaba creando un clima de puro caos y distracciones inútiles. Los testigos cuentan que Wanda le soltó que el caos era la verdadera magia, y que sin ese morbo, estas películas no venderían nada. Además, se comentaba su gran costumbre de liarse con distintos compañeros del reparto a la vez, desatando celos enormes y broncas brutales en pleno plató. Un productor llegó a confesar que tuvieron que grabar de nuevo varias escenas, porque la tensión entre los protagonistas ya se podía cortar con un cuchillo. No era ficción. Wanda siempre bromeaba diciendo, si falta drama detrás de las cámaras, falta verdad delante de ellas. Y fuera del plató, su rutina alimentaba toda esa enorme leyenda. Dicen que le encantaban las fiestas privadas juntando a actores, músicos y empresarios de éxito. Su forma de vivir era igual de salvaje que sus propios personajes. Para la mayoría, la famosa Wanda Zeus jamás fingía estar loca. Ella hacía del exceso su pan de cada día, engordando una fama que daba tanto que hablar como sus taquillazos. Luego, Angélica Ching aterrizó en este tipo de cine, trayendo una combinación letal de frescura y puro descaro, que rapidísimo se transformó en rumores de fiestas y excesos. En los estudios de cine contaban que su forma de ser mutaba radicalmente al apagar los focos, como si su verdadero yo saliera justo al gritar «corten». Su manera de relacionarse ignoraba totalmente las jerarquías. Trataba por igual a la estrella principal o al técnico de sonido, siempre manteniendo un tonteo continuo que te dejaba sin palabras. Durante varias películas, el equipo de rodaje confesaba que Angélica usaba cada pausa como un escenario para provocar con total descaro. Era súper común verla colándose en caravanas que no eran suyas, disparando los chismes al instante. Una vez, el mismísimo Luis de Alba le paró los pies. Le soltó que su actitud tan fiestera estaba provocando unos roces terribles entre los compañeros y reventando el ritmo de grabación. Dicen los testigos que Angélica le contestó que en esa industria, la pura tensión también llenaba las salas de cine. Su fama explotó al filtrarse historias de contratos firmados muy lejos de los platós, en plena madrugada, mezclando copas y falsas promesas sin ningún límite. Fíjate, un ayudante de producción recordaba cómo a ella le encantaba jugar con los celos de todos, dejándose ver a propósito con un actor diferente cada semana. Parecía que estuviera calculando su propio impacto mediático. Ella misma se reía diciendo, «Mira, aquí nadie es propiedad privada, solo somos pasatiempos temporales». Además, se comentaba su manía de llevar las escenas al extremo absoluto, inventando sobre la marcha gestos atrevidos que incomodaban a los actores más novatos. Toda esa energía salvaje la transformó en alguien totalmente impredecible, una mujer capaz de encender guerras invisibles cuando las cámaras no grababan. Muchos piensan que Angélica Ching pilló rápido el truco. En este mundillo, el escándalo jamás fue un peligro. Era una herramienta de marketing que se exprimía sin culpa alguna. Por su parte, la mítica princesa Lía no tardó nada en destacar en pantalla, y no solo por su increíble físico exótico. Desde sus primeros cameos quedó clarísimo que su actitud fuera del set era igual de salvaje que en sus propias películas. Por los pasillos se rumoreaba que ella afrontaba el rodaje como si fuera una simple extensión de la juerga. Pasaba de horarios y tenía una actitud tan rebelde que dejaba en shock hasta los actores más veteranos de la industria. Varios técnicos de grabación aún recuerdan que Princesa Lía solía aparecer tras Venía de Noches Eternas, arrastrando bastante cansancio, pero con un magnetismo brutal que llenaba cualquier sala. La leyenda cuenta que disfrutaba muchísimo pinchando actores y productores, solo para ver hasta qué punto podía llegar tarde sin sufrir consecuencias. Una vez,
el mismísimo Vicente Fernández Jr. la enfrentó. Le reclamó su total falta de disciplina y el ambiente tan tenso que provocaba. Según varios testigos presentes, ella le contestó secamente que en esas películas nadie tenía derecho a dar lecciones de moral. Además, tenía la extraña costumbre de meterse en camerinos ajenos durante las pausas, lo que alimentaba chismes constantes entre los actores. Un asistente de producción reveló que Princesa Lee adoraba romper las reglas no escritas. Se enredaba con figuras clave del equipo, creando tensiones muy fuertes que después se notaban frente a las cámaras. Ella misma comentaba con burla: "Aquí todos juegan a ser personas muy serias, pero en el fondo saben bien a qué vienen". Con los años, su fama empezó a relacionarse mucho más con los excesos que con el profesionalismo. Los directores sabían perfectamente que contratarla significaba aguantar sorpresas, ataques de celos y muchas peleas. Para Princesa Lee, ese caos nunca fue un problema real. Era ese ambiente que ella dominaba y usaba para sacar ventaja. Convertía cada set de grabación en un territorio oscuro, donde sus reglas marcaban el ritmo del caos. Sasa Montenegro no llegó a las películas de ficheras como una novata sin experiencia. Entró sabiendo exactamente cómo jugar sus cartas. En los estudios de cine, siempre decían que su tremendo encanto no terminaba al cortar la escena, y que su verdadero poder explotaba en los pasillos, dentro de los camerinos cerrados y en esas fiestas privadas donde nadie más entraba. Su manera de dominar no era a gritos, sino sutil, firme y casi milimétricamente calculada. En muchas filmaciones, los técnicos más viejos contaban que Sasa creaba un clima de tensión muy controlada. Elegía con muchísimo cuidado a quién seducir y los momentos exactos para hablar sobre pactos secretos y favores especiales que se arreglaban muy lejos de las cámaras. Una vez, el actor Andrés García la enfrentó directamente. Le reclamó que su amistad tan íntima con ciertos productores ya estaba destruyendo el balance de los actores. Varios testigos afirman que Sasa le contestó muy fría que en esta industria cada persona jugaba con sus mejores cartas. También corrían rumores fuertes sobre su forma de marcar territorio, causando escenas de celos evidentes entre colegas. Un asistente de dirección contó que después de una fiesta secreta al terminar de grabar, dos actores casi terminan a los golpes para ganar la atención de Sasa. Pero ella, en lugar de intentar separarlos, murmuró con calma: "Aquí nadie pierde, solamente aprenden la lección". Fuera de los estudios, su fama se hizo oscura, enorme y muy temida. Algunos colegas la consideraban una genio estratega y otros como una bomba de tiempo que detonaba semanas después. Los directores de cine entendían que llamarla al set garantizaba miradas tensas y grupos de trabajo divididos. Para Sasa Montenegro, la trampa no siempre estaba a la vista. Con solo llegar al set alteraba las cosas, transformando cualquier película en un juego muy arriesgado de seducción, poder y muchísimos chismes diarios. Olga Breskin transformó el cine de ficheras en una gran vitrina donde el descontrol se fundía con el espectáculo visual. En los foros siempre decían que el famoso violín y su figura eran puro maquillaje. El verdadero fuego arrancaba en cuanto el director gritaba corte y empezaban los tratos bajo la mesa. Ese nivel de profesionalismo grabando chocaba de frente con una doble vida llena de fiestas clandestinas, pactos extraños y caprichos que volvían loco a todo el equipo de producción. En diversas películas, los iluminadores juraban que Olga cargaba un aire de reina intocable. Circulaban rumores de sus visitas secretas a otros camerinos y de juntas de madrugada donde amarraba contratos que no venían en el libreto. Una vez, el comediante Héctor Suárez la encaró de frente. Le reclamó que su actitud provocaba tratos preferenciales y peleas inútiles. Quienes lo vieron cuentan que Olga contestó muy relajada que en el cine todos sabían a qué habían entrado y cuál era su verdadero precio en efectivo. Además, tenía fama de encender la guerra entre actores a propósito, dejándose ver cada nueva semana junto a un galán distinto del elenco. Un chico de producción me confesó que tuvieron que reescribir varias escenas completas por culpa de los celos reales que ya nadie aguantaba. Olga repetía siempre entre risas y verdades: "El chisme y el escándalo son la magia del espectáculo. Sin drama no vendemos boletos". Lejos de las cámaras, su leyenda creció gracias a relatos de excesos muy bien calculados. Varios productores decían que ella exigía lugares donde fuera ella la dueña absoluta de las reglas y los tiempos. Esa mezcla de lujo, tentación y control invisible hizo que cada película fuera un campo minado, donde solo verla rompía promesas, desataba chismes y mantenía a todos temblando por su próximo paso.
Con Lina Santos, el cine mexicano encontró a esa figura que sabía transformar el puro descaro en algo de todos los días. Desde sus primeras cintas, la gente rumoraba que su verdadero peso no venía de su talento actuando frente a la cámara, sino de cómo controlaba a todos cuando apagaban las luces. En plena filmación, siempre se escuchaba que a Lina le fascinaba empujar cualquier problema hasta el extremo. Era como si quisiera ver cuánto podía estirar la liga sin que nadie le pusiera un alto. En varias películas, actores y staff recuerdan que Lina convertía todos los ratos libres en zonas de altísimo riesgo. Miradas coquetas, bromas súper directas y un contacto físico que ponía a sudar a más de 3 eran su sello personal. Una tarde fue enfrentada por Humberto Zurita. Él le exigió respeto, diciendo que su actitud generaba peleas entre los actores. Quienes estaban cerca dicen que Lina sonrió con burla y le contestó que nadie estaba amarrado a la silla si no aguantaba el calor de la cocina. También corrían voces sobre su maña de meterse con los chicos del equipo técnico, algo rarísimo en aquella época dorada. Un técnico iluminador nos relató tiempo después que Lina amaba sellar contratos y favores durante fiestas íntimas al terminar de grabar, ahí donde el trago y las mentiras volaban sin freno alguno. Ella misma soltó una vez, en tono de burla: "Aquí todos vinieron a apostar fuerte. Lo verdaderamente extraño es ver a un santo". Verla entrar provocaba envidias brutales y amistades de papel. Los productores sabían que llamarla aseguraba escenas candentes, pero también significaba pleitos mudos que reventaban justo a mitad del rodaje. Para la actriz Lina Santos, hacer este cine no era solo posar a la cámara, era su feudo personal, donde ella dictaba la música y donde cada chisme barato sumaba a su leyenda, levantada a golpe de tentación. Con la llegada de Laura León, este cine descubrió a una fiera que supo rapidísimo el gran secreto de cómo usar el escándalo a su absoluto favor. En los sets mexicanos, juraban que su genio de pólvora y esa manera tan brusca de hablar seguían vivas al apagar los reflectores. Su vibra era tan aplastante que muchos actores confesaron que la verdadera paliza física empezaba fuera del set. Ahí era cuando Laura dominaba por completo el ambiente, soltando chistes muy pesados y tomando unas actitudes que destrozaban cualquier regla de comportamiento. En bastantes filmaciones, el staff comentaba que ella gozaba sacando de quicio a los actores que querían fingir una imagen intachable. Resultaba normal verla en medio de puras carcajadas nerviosas y miradas muy pesadas. Una vez, Pedro Weber Chatanuga la frenó en seco. Le reclamó furioso que tanto relajo estaba causando demasiadas distracciones diarias y atrasaba el trabajo por gusto. Los presentes dicen que Laura contestó burlona que en estas películas nadie venía a memorizar el libreto. También se hizo famosa su costumbre de agarrar las fiestas de fin de rodaje y volverlas una locura total. Un asistente de cámara recuerda bien que Laura llegaba como un verdadero huracán, mezclando piropos muy atrevidos, provocaciones fuertes y comentarios que dejaban a los presentes sudando frío, sin saber cómo actuar. Ella misma retaba a todos diciendo: "Aquí en el cine, el que se asusta, pierde". Su presencia dividía al equipo en bandos. Unos la adoraban por ser el alma de la fiesta, pero otros la sentían como dinamita pura. Los directores de cine sudaban, sabiendo que firmar con Laura garantizaba una guerra de nervios allá en los camerinos. En este polémico género del cine, su leyenda nunca vivió solo de sus curvas en pantalla. Fueron todas sus mañas salvajes las que hicieron que cada llamado de filmación fuera un cuarto de máquinas, a un solo milímetro de volar en 1000 pedazos, en cualquier segundo. Por su parte, Gina Montes pisó los foros vendiendo una mezcla de fuego puro y muchísima rebeldía. Pero, lejos de la claqueta, su verdadera reputación nació a punta de excesos muy diarios. En los estudios de cine, la gente decía que ella no entendía de frenos, o se adueñaba mágicamente del lugar, o convertía el set en un purgatorio para el resto. Era completamente frontal, sin filtros, y se comentaba que le fascinaba tensar la cuerda hasta que alguien estallaba. En varias películas, el equipo de producción recordaba cómo Gina alargaba las jornadas de trabajo mucho más allá del horario previsto, montando fiestas espontáneas donde el alcohol corría a mares. Había rumores de madrugadas que arrancaban como simples cenas de compañeros, pero terminaban en gritos, grandes celos y chismes absurdos al día siguiente. Una vez, César Bono la plantó de frente y le reprochó claramente que esa actitud destruía el buen ambiente del reparto fílmico, generando divisiones absurdas durante el rodaje. Según los presentes,
Gina le soltó que nadie le pagaba por portarse como una niña buena. Además, circulaba el fuerte rumor de que le encantaba retar muy de frente a los compañeros que querían evitar problemas, gozando enormemente la fricción que causaba. Un técnico de la película relató que Gina calculaba milimétricamente cada uno de sus movimientos, como si crear escándalo fuese su plan maestro. Ella misma soltó con pura ironía: aquí todos fingen ser grandes profesionales, pero nadie viene al cine a rezar. Lejos de las cámaras, su fama engordó muchísimo, gracias a relatos sobre fiestas cerradas mezclando a los actores, músicos y gente ajena a la industria. Los cineastas asumían que rodar con Gina significaba lidiar con un caos constante, donde cualquier mínima tontería podía desatar una guerra. Dentro del famoso cine de ficheras, Gina Montes no se limitaba a actuar el vicio, lo transformaba en una bomba que reventaba cada filmación desde sus propias entrañas. Rosa Gloria Chagoyán aterrizó en aquel vibrante mundo del cine de ficheras proyectando un aura de mujer letal e inalcanzable, algo que traspasaba la pantalla. Por los pasillos de los estudios de grabación siempre se susurraba que su genio era tan salvaje que definía el clima desde el mismísimo primer grito de acción. Su manera de tratar al resto irradiaba una electricidad constante, que muchísimos tachaban de alto riesgo. A ella no le interesaba ser discreta en absoluto. Pisaba fuerte, clavaba la mirada y dejaba clarísimo quién mandaba ahí dentro. En distintas películas, varios trabajadores del set juraban que Rosa Gloria llevaba una vida oculta lejos de los focos, repleta de juergas nocturnas y caprichos repentinos que terminaban salpicando el clima de trabajo. Había rumores sobre fiestas privadas donde la moral se evaporaba totalmente y donde a ella le gustaba mezclarse con actores y productores influyentes, tejiendo alianzas bastante tensas. Una vez, el gran Mario Almada le paró los pies quejándose de que esa actitud estaba desatando demasiados roces absurdos y despistes continuos. Quienes estaban ahí cuentan que Rosa Gloria contestó que nadie entraba a esa industria fílmica sin querer mancharse un poco. También corría el rumor de que le divertía muchísimo sembrar la discordia, sobre todo picando a otras compañeras hambrientas de foco. Un técnico de cámara recordó cómo muchas tomas acababan repletas de puro odio real, debido a crueles envidias surgidas tras bambalinas. Rosa Gloria acostumbraba a soltar una perla muy fría. Aquí no triunfa la más buena, gana la que aguanta más. Esa leyenda suya engordó con infinitos cotilleos sobre vicios que tapaban muy bien frente a la audiencia, pero que eran un secreto a voces en la industria. Los directores sabían perfectamente que contratarla suponía navegar aguas pantanosas, donde deseo, control y pura bronca iban de la mano. En aquel nicho cinematográfico, Rosa Gloria Chagoyán no se limitaba a fingir chicas de acero. Ella arrastraba unos hábitos que transformaban cualquier película en un auténtico campo de minas. Meche Carreño destacó como uno de esos íconos del séptimo arte mexicano cuya leyenda creció brutalmente, tanto por su magnetismo ante los focos como por el caos absoluto que desataba cuando estos se apagaban. Por los estudios de grabación se murmuraba que esa energía tan bestia jamás se apagaba, y que ella devoraba este mundillo yendo siempre de frente, importándole un rábano los daños colaterales. Caer bien no entraba en sus planes. Le sobraba con hacerse notar, marcando la cancha para que nadie se atreviera a darle lecciones de moral. A lo largo de muchas películas, gente del rodaje rememoraba cómo Meche destrozaba la barrera entre el trabajo y su alcoba con una facilidad pasmosa. Las miradas directas, las frases fuera de lugar y ese aire rebelde eran el pan de cada día. Una vez, Enrique Rocha le plantó cara, quejándose de que su inestable conducta estaba provocando roces terribles entre los compañeros de reparto. Quienes lo presenciaron dicen que Meche contestó que esas películas no triunfaban siendo educados, sino teniendo descaro real. Además, se hablaba muchísimo de su fea manía de estirar las horas de trabajo fuera del estudio, montando juergas privadas donde los licores y los secretos volaban por los aires. Un encargado de producción narró cómo a Meche le encantaba caldear los ánimos, liándose con varios miembros del set a la vez y creando heridas abiertas que se notaban muchísimo a la hora de grabar. Incluso llegó a confesar con un tono muy tajante: aquí todo el mundo tiene claro a qué viene. Fingir otra cosa es pura hipocresía. Esa reputación fiestera era de dominio público. Los directores entendían que rodar con ella significaba tragarse un ambiente llenísimo de mala sangre, puñales por la espalda y chismes asegurados. Para la icónica Meche Carreño,
La industria cinematográfica jamás fue un lugar de prudencia, era su patio de recreo particular. Ahí sus reglas dictaban la melodía, y donde cada filmación acababa siendo un inmenso escenario de pura provocación. La actriz Gisela Vega caminaba por la industria cinematográfica exhibiendo un aplomo que asustaba hasta a los más veteranos que llevaban toda la vida metidos en el negocio. En el plató se rumoreaba que no fingía la rebeldía, sino que sudaba provocación. Al escucharla hablar o sostenerle la mirada, cualquiera captaba de inmediato que con ella se acababan los tonos intermedios. Todo resultaba crudo, salvaje y sin ninguna gana de pedir disculpas. A lo largo de múltiples rodajes, distintos cámaras y técnicos soltaban que Isela adoraba hacer pedazos las reglas de siempre, pisoteando los rangos de poder si algo le fastidiaba. Ese espíritu mandón continuaba lejos de la cámara, donde ella elegía reuniones íntimas antes que soportar aburridas juntas oficiales. En cierta ocasión, le frenó los pies Fernando Almada. Le echó en cara que su actitud creaba broncas continuas y un clima insoportable durante el trabajo. Quienes estaban ahí aseguran que Isela le soltó de frente que el gran fallo no era su forma de ser, sino que los demás eran de cristal y no sabían domarla. Además, corrían muchos rumores sobre sus salvajes madrugadas. Alguien de producción rememoró cómo Isela tenía el curioso don de esfumarse tras terminar de filmar, y volvía al día siguiente fresca como una rosa, mientras el equipo arrastraba tremendas ojeras y la mente llena de chismes. Se rumoreaba que sostenía múltiples romances al mismo tiempo con pesos pesados de la industria, tejiendo tratos riesgosos y ganándose enemigos ocultos. Ella misma lo soltó sin pelos en la lengua. Aquí nadie sobrevive siendo blando. Verla aparecer siempre infundía respeto y un pánico atroz. Los directores de cine entendían que rodar junto a Isela suponía tragarse peleas diarias, unas miradas que te fulminaban y una energía imposible de domesticar. En este nicho de las ficheras, Isela Vega no se conformó con jugar al límite de lo prohibido. Ella vivía en la cuerda floja, transformando cada película en un auténtico campo de batalla minado por el descontrol, los egos y muchísimo estrés. Por otro lado, Maribel Guardia irrumpió en el mundo del cine exhibiendo una estampa tan fina que chocaba de frente con el caos absoluto que había en los camerinos. Por el estudio corría el chisme de que toda aquella fachada angelical escondía una marcha feroz con la que salía de juerga. Su manera de tejer contactos era puro ajedrez. Siempre dejaba rostros perplejos y silencios que cortaban el aire, demostrando ser muy consciente del enorme magnetismo que despertaba entre toda la gente de ahí. En innumerables filmaciones, técnicos y maquilladores juraban que Maribel escondía una segunda vida que despegaba justo al apagar los focos del set. Circularon historias loquísimas sobre reuniones clandestinas que no paraban hasta el amanecer y de un roce muy estrecho con galanes y productores clave. Una vez, el mismísimo Alberto Rojas el Caballo la encaró y le recriminó duramente que esa actitud tan suya rompía la paz y desconcentraba al reparto. Quienes la escucharon aseguran que Maribel ni pestañeó al contestar fríamente que cada hombre era el único dueño de sus propios pecados. Además, se rumoreaba fuerte que adoraba moverse en esa fina línea, dejando a muchísimos hombres colgando de un hilo. Un trabajador del set rememoró cómo a Maribel le fascinaba desfilar espléndidamente escoltada por un actor distinto en cada evento de la cinta, encendiendo de inmediato las alarmas del chisme. Según dicen, ella susurraba esta verdad: aquí nadie es tan ingenuo como nos quieren hacer creer. Su figura dejaba un clima raro, un aire pesado muy difícil de domar. Los directores asumían que filmar a su lado significaba torear enormes envidias escondidas y lidiar con lealtades de papel que se estallaban sin previo aviso. En el mítico cine de ficheras, Maribel Guardia nunca necesitó buscar polémicas públicas. Sus hábitos, llevados con absoluto sigilo, fueron suficientes para tambalear por completo la calma de varias grabaciones. Dejó muy claro que el exceso también se disfruta desde un control total. Por su parte, Patricia Rivera se volvió un rostro clave en estas películas de ficheras, y no solo por cómo brillaba frente al lente, sino por cómo operaba detrás de cámaras. En los platós de grabación todos sabían que iba de frente, sin ningún tipo de filtro. Actuaba como si hacer la película fuera solo la excusa perfecta para alargar una vida de fiestas y excesos sin freno. Nunca se guardaba una opinión ni un mal gesto, convirtiéndose pronto en la reina de los cotilleos. En varios rodajes, los técnicos murmuraban que a Patricia le encantaba dinamitar cualquier norma. Aparecía tarde al set, se esfumaba por horas
y luego volvía tan tranquila, marcando siempre su propia ley sobre todos los demás. Una vez, el mismísimo Hugo Stiglitz la encaró. Le echó en cara que esa actitud tan rebelde solo provocaba peleas absurdas y frenaba la filmación. Según cuentan los presentes, ella contestó que esa industria no vivía de la disciplina, sino del puro descaro. Además, le encantaba crear momentos de tensión a propósito. Un veterano asistente de dirección aseguraba que Patricia tiraba los trastos sin pudor a compañeros ya emparejados del mundillo. Le fascinaba ver arder todo ese caos. Las juergas privadas después de apagar las cámaras alimentaban su enorme leyenda. Ríos de alcohol, broncas, ataques de cuernos y perdones fugaces que luego arrastraban al plató de grabación. Ella misma lo admitió soltando una carcajada. En este lugar todos juegan sucio, pero muchos son unos hipócritas. Verla llegar cambiaba por completo las reglas del juego. Los cineastas y productores asumían que contratarla significaba tragar con un clima muy pesado, donde los dramas íntimos manchaban el trabajo sin piedad. En estas películas, sus vicios no eran algo oculto, sino la norma habitual que obligaba a todo el equipo a estar alerta, tensos y esperando la siguiente explosión. Por otro lado, Lorena Herrera pisó fuerte en el cine de ficheras, con un estilo que no dejaba lugar a dudas. No vino a ser una cara más del montón. Desde las primeras grabaciones, por todos los estudios, se rumoreaba que su verdadero gancho no era su físico imponente, sino esa forma tan atrevida de dominar cualquier problema lejos de los focos. Su mera presencia caldeaba el plató mucho antes del grito de acción. En bastantes largometrajes, los operarios juraban que Lorena transformaba los descansos en un auténtico campo de minas. Ligar descaradamente, lanzar dardos sin censura y derrochar una confianza que intimidaba a los presentes formaban parte de su jornada habitual. Una vez fue encarada por Luis Felipe Tovar. Él le echó en cara que su actitud solo creaba malos rollos y piques absurdos entre el reparto. Cuentan que Lorena soltó que nadie se metía a hacer estas películas para vivir en paz. Además, tenía mucha fama de juguetear con varios galanes y jefazos a la vez, importándole muy poco el qué dirán. Un técnico recordaba cómo Lorena gozaba despertando celos brutales, dejándose ver a propósito, con distintos miembros del equipo durante las fiestas de promoción de la cinta. Cuentan que solía soltar con muchísimo descaro y firmeza: en este circo, quien frena se queda atrás. Ya fuera del rodaje, su gran leyenda crecía con fiestas clandestinas que se alargaban hasta rayar el alba, donde cualquier norma laboral desaparecía por completo. Los directores asumían que fichar a Lorena era tragarse un ambiente lleno de miraditas furtivas y roces que jamás llegaban a curarse del todo. En pleno auge del cine de ficheras, Lorena Herrera no solo actuaba de mujer provocadora, hizo de ello su bandera personal para revolucionar cada grabación. Por su parte, Alejandra Espejo se movía por el cine de ficheras como alguien que conocía al dedillo ese mundo. En los estudios de grabación, se rumoreaba que su auténtico poder no estaba solo en lo que enseñaba frente a las lentes, sino en cómo exprimía cada rodaje para marcar el compás a su antojo. Pasaba de buscar aplausos o ser discreta. Dejaba clarísimo que las normas estaban ahí para pisotearlas a conciencia. En bastantes películas, la gente del equipo flipaba con la manía de Alejandra de borrar por completo la línea que separa el trabajo del exceso. Tonteos continuos, chistes muy picantes y un roce físico súper calculado con el reparto y técnicos marcaban su rutina. Un día, Carlos Bonavides se hartó y se plantó ante ella, quejándose de que esa actitud estaba encendiendo celos brutales y roces imposibles de tapar. Quienes lo vieron aseguran que Alejandra le soltó que este tipo de cine jamás ha sido un sitio para ofendiditos ni pieles finas. Era de dominio público su vicio por montar juergas privadas al apagar focos, donde los chupitos y las falsas promesas fluían sin freno alguno. Un productor asistente recordaba que a Alejandra le flipaba ser la protagonista absoluta, cambiando de amante con una naturalidad pasmosa, calculando el daño que hacía con cada paso. Ella misma llegó a confesar en plan chulo: a este lugar nadie viene a ser un santo, solo venimos a sobrevivir. Su energía volvía loco el ambiente. Todo cineasta sabía que contratarla era tragarse un clima perpetuo de nervios y cotilleos que volaban velozmente por todo el plató. En el mítico cine de ficheras, Alejandra Espejo no precisó de grandes portadas escandalosas. Vivir sus vicios sin remordimientos ni tapujos fue más que suficiente para transformar cada película en una olla a presión de deseo, guerras sordas y noches locas que la prensa intuía.
Luego, Amalia Aguilar aterrizó en este cine arrastrando una fama previa brutal llena de chismes. Y una vez dentro de este mundillo, su leyenda negra se disparó por las nubes. Por los estudios se escuchaba que era incombustible, que su chispa jamás se agotaba y que su forma de afrontar la grabación rompía cualquier libreto. Jamás escondió sus adicciones ni trató de vender una imagen pulcra. Eran las reglas de su propio juego. En varias películas, veteranos técnicos del medio juraban que Amalia convertía un simple café en un momento incómodo. Insinuaciones a la cara, chascarrillos de mal gusto y un sobeteo que cortocircuitaba a más de 4 eran el pan de cada día. Una vez, Resortes Alberto Martínez le paró los pies. Le soltó que tantas locuras solo traían despistes continuos y graves broncas dentro de todo el reparto. Quienes estaban ahí aseguran que Amalia contestó con sorna que esta industria sobrevivía exactamente de los morbos inconfesables. Aparte, tenía muchísima fama de estirar la juerga de madrugada, tras apagar las luces del set, montando guateques clandestinos con barra libre. Un ex miembro de producción confesó que a Amalia le excitaba muchísimo enfrentar a pelear a los propios actores, como poniendo a prueba quién aguantaba su salvaje ritmo. Ella misma se ufanaba entre risas afirmando: «En este barco, quien se fatiga pronto, fracasa». Su sola figura destrozaba cualquier orden preestablecido. Los cineastas asumían que rodar con Amalia suponía tragar con un clima tóxico de desfases, miradas furtivas y puros chismes. En aquel cine de destape, Amalia Aguilar no quiso conformarse con el ritmo loco del género. Se tiró de cabeza al barro, haciendo de cada película una ruleta rusa constante. Poco después, Rebeca Silva hizo su gran entrada al mundo de las ficheras pisando fuertísimo, sin dejar lugar a dudas. Por los camerinos circulaba el rumor de que su caché real no nacía de sus guiones, sino de su talento nato para dinamitar cualquier intento de paz tras las cámaras. Verla aparecer asustaba a unos y enamoraba a otros. Jamás trató de disimular que la buena vida y el caos eran su motor en esta industria. A lo largo de múltiples proyectos, la gente del estudio murmuraba que Rebeca transformaba las pausas en su propio terreno de caza y provocación pura. Tonteo descarado, frases sin filtros y esa intimidad asfixiante marcaban el clima. Un buen día, el mismísimo Alfonso Sayas la acorraló. Le gritó que sus jueguecitos estaban causando roces muy feos entre las estrellas y los técnicos. Cuentan que Rebeca soltó de sopetón que en aquellas películas de ficheras sobraba la doble moral, que todos sabían a lo que jugaban. Tampoco era secreto su vicio por los fistones privados que sucedían tras los rodajes. Actores, músicos y gente ajena formaban un caos total. Un asistente de dirección recuerda que a Rebeca le encantaba ser el centro de todas las miradas, cambiando de compañía con total naturalidad, importándole poco los chismes que dejaba a su paso. Ella misma soltó una vez con muchísima ironía: «Aquí el gran problema no es lo que yo hago, sino lo que los demás no se atreven a hacer». Esta actitud tan atrevida causaba roces constantes. Los directores sabían bien que rodar con Rebeca significaba tragarse un clima pesado, lleno de celos, broncas calladas y tratos secretos que luego pasaban factura en el set. Dentro de este polémico cine de ficheras, Rebeca Silva volvió sus manías una sombra constante. Lograba desestabilizar películas enteras, manteniendo a todo el equipo esperando el próximo gran conflicto a punto de reventar. Aunque su fama venía de la vieja guardia, Ninón Sevilla acabó dominando por completo el ambiente que luego dio vida al cine de ficheras. Su fama en los estudios mexicanos siempre estuvo marcada por los puros excesos. La gente del set contaba que su carácter altivo y sus noches salvajes jamás frenaron con edad. Ella seguía moviendo los hilos con esa misma mezcla de poder, provocación y control absoluto de siempre. Durante algunas películas más tardías, técnicos del equipo juraban que Ninón era quien marcaba las reglas, imponiendo condiciones que no aparecían en el guión. Circulaban historias sobre fiestas muy privadas donde todo se salía totalmente de control. Ahí, ella era la dueña de la puerta. Hasta que Fernando Soler le plantó cara. Le reclamó que su actitud estaba creando un clima tenso, casi imposible de aguantar. Dicen los presentes que Ninón ni se inmutó. El respeto se gana a la fuerza, no pidiendo favores. Además, era famosa por rodearse siempre de actores jovencitos y peces gordos del cine mexicano, algo que molestaba de frente a sus compañeros veteranos. Un chico de producción recuerda muy bien cómo Ninón marcaba el territorio usando el deseo y el miedo.
Actuaba como si el plató fuera el jardín de su casa. Cuentan que ella misma soltó una vez, muy seria: aquí no sobrevive el niño bueno, sobrevive el más salvaje. Su sola presencia reventaba cualquier rutina. Los directores sabían perfectamente que contratarla significaba comerse silencios de hielo, miradas pesadas y decisiones hechas fuera de cámara. En ese mundo turbio que parió al cine de ficheras, Ninón Sevilla no tuvo que adaptarse al desmadre. Llevaba años practicándolo. Hacía de cada maldito proyecto su propio patio de recreo, uniendo excesos y control. Por su parte, la actriz Leticia Perdigón nadó en este oscuro cine de ficheras con una doble cara que dejaba a todos locos. Frente a la lente parecía muy tranquila, pero el equipo sabía que el verdadero huracán despertaba cuando cortaban la grabación. Su trato era a quemarropa, cero filtros. Muy pronto empezó a correr el rumor de que era una maestra usando el caos del set para sacar ventaja propia. Durante varias películas, el staff cuchicheaba que a Leticia le encantaba alargar el trabajo fuera del estudio. Cenas sorpresa, fiestas muy exclusivas y un pegajoso roce continuo con ciertos actores y jefazos eran el pan de cada día. Hasta que Rogelio Guerra la frenó en seco. Le echó en cara que su actitud estaba levantando demasiada polvareda y distrayendo a todos los actores. Según los mirones, Leticia le contestó que en ese negocio nadie llegaba a la cima jugando limpio. Además, tenía fama de encender la mecha a propósito. Un tipo de producción cuenta que a Leticia le fascinaba dejarse ver con varios compañeros en las galas, echando gasolina a los chismes y celos que más tarde reventaban en plena toma. Dicen que ella se reía soltando: aquí todos miran, pero muy pocos tienen las agallas. Y ojo, las parrandas después de grabar solo hacían más grande su leyenda. Copas, secretos al oído y locuras de madrugada se mezclaban hasta el amanecer, pasando factura al día siguiente. Los directores tenían clarísimo que meter a Leticia en el elenco era comprar un ambiente de pura tensión y traiciones. En la industria del estape, sus jugadas no requerían portadas de revistas. Con los puros rumores y el estrés del plató, bastaba para mantener a todos al borde del infarto. Por otro lado, Carmen Salinas no era una actriz más. Fue alguien que captó desde el día 1 cómo se movían los hilos tras las cámaras. En los estudios de grabación, todos sabían que su verdadero poder no estaba en su guión, sino en todo lo que manipulaba a espaldas del público. Hablaba sin rodeos, con un humor negro, y su simple presencia marcaba una ley que todos acataban sin chistar. En muchísimas grabaciones, los cámaras y actores susurraban que Carmen tenía la manía de novatear a todo el que pisaba el set por primera vez. Bromas pesadas, pullas incómodas y ratos de pura tensión formaban su filtro personal. Hasta que un día fue enfrentada por Alfonso Saz. Él exigió parar, diciendo que su forma de tratar a los actores solo traía problemas tontos. Los presentes cuentan que Carmen le espetó que este cine no era un colegio de monjas, sino un negocio para gente dura. Además, siempre rondaban historias de sus famosas reuniones secretas, donde se cobraban favores, rodaban cabezas del reparto y se tomaban decisiones que jamás veías en un contrato. Un chico de producción recuerda que a Carmen le encantaba jugar con tu mente, soltando risas que escondían amenazas muy serias. Llegó a sentenciar frente a varios testigos: aquí el que no aprieta los dientes se va a su casa. Su íntima relación con los productores encendía los ánimos de quienes veían que el juego estaba totalmente amañado. Los directores asumían que robar con Carmen era tragarse un ambiente pesado. Ahí las reglas bailaban al son de sus lealtades. En todo este mundo de las ficheras, Carmen Salinas no fue una simple actriz del montón. Sus mañas dictaron leyes que casi todos tragaron en silencio para no perder el trabajo. Por su lado, María Prado se volvió un rostro clasicazo de las películas de ficheras. Pronto su fama creció muchísimo más por el caos que armaba tras bambalinas que por sus escenas en la gran pantalla. En los estudios se decía que entendía a la perfección el lado oscuro de la industria, moviéndose como pez en el agua en un mundo donde pasarse de la raya era lo normal. Su trato era brutal, importándole nada el qué dirán. En diferentes grabaciones, el equipo juraba que María se te pegaba al instante, creando una confianza con actores y técnicos que dejaba a muchos temblando. Mucho coqueteo descarado, chistes verdes y paseos constantes por los camerinos de otros hacían volar los rumores a las 3 horas de empezar. Hasta que Héctor Lechuga la paró en seco.
Le reclamó que su actitud estaba causando roces y despistes brutales en pleno plató. Cuentan que María se rió y le contestó que en ese cine nadie buscaba un ambiente Disney. También se rumoreaba que era fanática de las juergas nocturnas al terminar de grabar, donde los tequilas y los secretos volaban sin ningún freno. Un chico del staff cuenta que a María le fascinaba ponerse en el ojo del huracán, cambiando de acompañante como si nada, calculando fríamente el morbo que levantaba con cada mirada. Dicen que soltaba con mucha sorna. Aquí todos jugamos a lo mismo, pero algunos se hacen los tontos. Su simple presencia dejaba una nube tóxica, llena de miradas raras y celos que nadie gritaba. Los directores sabían de sobra que contratar a María traía un estrés constante a las espaldas de la cámara. Dentro del cine de ficheras mexicano, María Prado armó su leyenda a base de vicios que jamás escondió. Convertía cualquier rodaje en una bomba de relojería, un polvorín donde la línea roja siempre estaba a 1 milímetro de cruzarse. Y como este caso, hay muchísimas más historias negras y excesos que la industria del destape mexicano intentó tapar durante décadas. Escándalos brutales, abusos y decisiones turbias que dejaron cicatrices en quienes sobrevivieron a esa locura desde las trincheras. Así que dale a suscribir y no te pierdas el próximo video. Seguiremos destapando los grandes secretos que el cine mexicano jamás quiso que descubrieras.